Eso. Muy buenas tardes a todos los participantes. Gracias por acompañarnos esta tarde. El día de hoy vamos a ver una temática súper importante referente a lo que es la subasta inversa electrónica. La presentación va a estar a cargo del ingeniero Luis Sánchez, quien ya se encuentra en la sala. Les pedimos a todos los participantes si tenemos alguna duda sobre el material que vamos a revisar el día de hoy, pues nos la pueden realizar las consultas a través del chat, ¿sí? Por favor, se van a encontrar los micrófonos apagados y vamos a dar paso a que ustedes puedan realizar las consultas a través del chat. Buenas tardes, Luis, ¿me escuchan? ¿Qué tal, Edith? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos los presentes. No sé si me escuchan bien, si me pueden confirmar si es que sí se escucha todo el audio. Sí, se escucha súper claro y fuerte. Perfecto. Entonces, vamos a empezar con la capacitación. Primero que nada, muchas gracias por la presencia. El CERCOP y quien les habla les da la cordial bienvenida a este webinar acerca de subasta inversa electrónica. Sí vemos la presentación, ¿verdad? Sí, Sí, Luis. perfecto. Vamos a empezar con el objetivo. De acuerdo al artículo 10 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el SECOP está a cargo de las capacitaciones que se dan, tiene como objetivo capacitar y asesorar en la materia de implementación de instrumentos y herramientas, así como en los procedimientos relacionados con la contratación pública, y por eso estamos en este momento aquí para dar una breve asesoría referente al tema de subasta inversa electrónica. Para empezar, vamos a verlo de manera un poquito general. Como es de conocimiento general, la normativa ha cambiado. Tenemos vigente la resolución 153, el cual nos establece un periodo de transición en ciertos procesos, y por eso vamos a ver al principio, de manera general, los montos que se actualizaron en el mes de agosto para cada uno de los procesos. Recuerden que con la actualización que se realizó en la normativa, se suprimieron algunos procesos, en este caso la menor cuantía, las cotizaciones, y esos pasaron a ser absorbidos por licitación en ciertos casos. En el procedimiento de ínfima cuantía cambió el monto, cambió a 10.000. Todo esto de aquí ustedes lo pueden encontrar directamente en la página principal del CERCOP. Está disponible, es de acceso público y les va a servir en este caso a las entidades contratantes para poder definir qué tipo de proceso pueden lanzar de acuerdo a la normativa vigente. Como verán, los procedimientos se quedaron establecidos en procedimientos dinámicos que incluyen el catálogo electrónico y la subasta inversa, denominados de esta manera por la participación activa durante el proceso de los proveedores y de las entidades, en este caso de manera un poco más directa que con otros procesos. En el caso de la subasta, específicamente al realizarse una puja en vivo, dinamiza en este caso el tipo de proceso, y por eso se lo ha determinado de esta manera. También vemos el monto utilizado para obras, cómo se define cada uno de ellos. Si su monto es inferior a $10.000, podría realizar una ínfima cuantía, y si es superior, en este caso, podría realizar una subasta inversa, una licitación o los demás tipos de procesos que ustedes pueden visualizar en la pantalla. Asimismo, un poco de manera general, vemos el cumplimiento obligatorio de ciertas normas que no han cambiado, en este caso la obligatoriedad de la publicación de la información relevante dentro del portal de compras públicas. Esto no ha cambiado, sigue siendo de carácter obligatorio, tanto para proveedores, para entidades. No sin antes recordarles que ante todo esto, el manejo del portal de compras públicas es responsabilidad de todos los actores, en este caso tanto entidades contratantes como proveedores del Estado. Asimismo, otra norma que no ha cambiado, que se mantiene, es el del uso de la firma electrónica durante todas las etapas del procedimiento de contratación pública. Se mantiene con sus debidas excepciones, pero a modo general mantenemos esto de aquí, especialmente en el proceso de subasta inversa. Igual lo vamos
ahondar un poquito más adelante. Los principios de contratación pública no han cambiado, asimismo de manera general son aplicables en todos los procesos. Quizás el único agregado que tenemos en este caso es el mejor valor por dinero, que de acuerdo al artículo 10 debe aplicarse en este caso para los procedimientos que tengan un plus adicional, como la licitación, por ejemplo. Más adelante igual vamos a ver un poco de la diferencia, cómo elegir un proceso, cuáles son las partes pertinentes que pueden participar y cómo saber diferenciar entre un proceso de subasta y un proceso de licitación, en vista de que los dos corren a partir del monto de $10,000 para arriba. Eh, la subasta inversa, en este caso, es un proceso que prioriza, en este caso, la concurrencia, al ser un proceso que requiere o que busca, en este caso, la mayor participación de todos los oferentes, y con esto buscar el mejor precio dentro del procedimiento. Ya, ya entrando un poquito más en materia en lo que es la subasta inversa, podemos definir en este caso la subasta inversa como el tipo de proceso, en este caso, que prioriza la participación de los oferentes. A mayor oferente, mejores para la entidad contratante, puesto que se realizan más pujas y por ende el valor va a ser un poco más bajo en este caso. Eh, el artículo 47 define la subasta inversa como el proceso de adquisición de bienes o servicios que no consten en catálogo electrónico. Las entidades contratantes pueden realizar subastas inversas electrónicas en las cuales los proveedores de bienes y servicios pujan hacia la baja del precio ofertado por los medios electrónicos, esto es a través del portal de compras públicas, y los mismos quedan registrados para la determinación del proveedor adjudicado. Toda esta narrativa la podemos resumir en que el proceso de subasta inversa va a priorizar el precio. En este caso, este tipo de procedimiento está destinado a obtener siempre el mejor precio. Como todos los procesos, la subasta inversa consta de una fase preparatoria. A mi modo de ver, a mi modo de entender, esta fase preparatoria que siguen las entidades contratantes representa casi el 75% del éxito del procedimiento. ¿Por qué les digo esto? Porque en esta fase es donde nosotros, o en este caso ustedes como entidad contratante, determinan y dan lineamientos para la participación de los oferentes y ponen las reglas del juego para cuando se firme, de cumplimiento obligatorio. En este caso, como les digo, para mí representa casi el 75% del éxito del procedimiento, es decir, el cumplimiento como tal y el objetivo de nosotros como institución pública, que es brindarse la satisfacción a toda la ciudadanía a través de los diferentes procesos que nosotros lanzamos. Como verán, uno de los pasos de la fase preparatoria es el PAC, que como es de conocimiento general, tienen que subir todas las entidades hasta el 15 de enero de cada año. Ahí es donde ya empieza, en este caso, la división, en este caso, por áreas dentro de la contratación pública. La determinación de la necesidad a través del área requiriente de cada una de las entidades es la que va a determinar en un principio el lanzamiento de un procedimiento. Las certificaciones establecidas en el Plan Anual de Contrataciones y la verificación dentro del catálogo, porque recuerden que ustedes como entidad contratante, su primera opción de compra siempre va a ser el catálogo. Si está catalogado, su primera opción de compra siempre es por esa vía, eso téngalo presente, eso no se le olvide. Las siguientes 4 etapas, que son estudio, la definición del objeto, la determinación del presupuesto referencial y las especificaciones técnicas, es una parte muy importante, es la parte medular del procedimiento de contratación pública. Aquí es donde ya se articulan, en este caso, todas las áreas de las entidades contratantes. Recuerden que a pesar de que existen dentro de las entidades, cada una tiene sus áreas específicas,
para la contratación pública se necesita obligatoriamente la articulación de todas estas áreas, desde la máxima autoridad, el área requiriente, el área de compras públicas, eh, todo es un conjunto que al final del día nos va a determinar si es que ese proceso que nosotros lanzamos se va a llevar a cabo con éxito o va a ser declarado desierto o vaya a demorar los trámites incluso por algún tipo de error o de falta dentro de estos procedimientos. La fase de estudio, la fase de definición del objeto de contratación para las entidades contratantes, disculpen que le hagan la insistencia, pero es sumamente importante. El objeto de contratación que esté acorde, que esté definido dentro de los parámetros de la contratación que ustedes van a hacer, va a evitar para ustedes, entidades contratantes, que se les presente quizás algún tipo de reclamo por algún error dentro de la definición de ese objeto. Recuerden que como entidades contratantes, ustedes tienen la elección de este objeto a través de los códigos CPC, que para ustedes contratantes está a nivel 9 dígitos, para los proveedores a nivel 5. Entonces, la idea de que ustedes tengan subdivisiones, es decir, más de los 5 dígitos que tienen proveedores, justamente que esa definición se acerque lo más posible al objeto de contratación que ustedes vayan a seleccionar. La determinación del presupuesto referencial también es sumamente importante en este caso. Eh, el Servicio Nacional de Contratación Pública ofrece varias herramientas para que ustedes puedan realizar la acción de determinación del presupuesto referencial. Pero si bien es cierto, el CERCOP otorga ciertas herramientas, eh, hay buena parte de responsabilidad de las entidades contratantes a través de sus funcionarios, de que efectivamente no nos quedemos con el hecho de cumplir y de usar la herramienta, sino de realmente de hacer un análisis, el análisis correspondiente, porque ¿quién mejor que ustedes o o su entidad, su área requiriente para conocer el producto que necesita, que requiere para satisfacer las necesidades internas y o externas de la ciudadanía, ¿no? Al fin y al cabo, como servidores públicos, ese termina siendo el objetivo de cada uno de los procesos, incluido de subasta inversa. Entonces aquí es bueno precisar que si bien es cierto, la norma establece que ustedes pueden tomar procesos con un objeto parecido, ustedes dentro de su análisis tienen que tomar en cuenta varios factores, en este caso, como el tiempo en que se estableció el contrato o se lanzó el objeto anterior, del procedimiento al que están haciendo referencia, las cantidades que se compran, porque no es lo mismo, por darles un ejemplo, comprar 10 computadoras que comprar 100. Entonces, bajo esa perspectiva, el precio unitario sí tiene un costo de afectación por el mayor volumen que podría incluir. Entonces, justamente este análisis que depende 100% de la entidad contratante es el que ustedes deben de hacer de manera minuciosa. El hacer un análisis básico podría incurrir en que la determinación de ese presupuesto referencial no sea el correcto y va a, de una u otra manera, al final, delimitar la participación de los oferentes. Si el precio referencial que se toma termina siendo un precio muy alto con referencia a las unidades que voy a comprar o al bien o el servicio que voy a obtener, entonces los participantes, en este caso los oferentes, no ven atractiva la participación dentro del portal de compras públicas. Y como se les indicó al principio, el eje central de un proceso dinámico, del proceso de subasta inversa, es lograr la concurrencia, la mayor participación por parte de los oferentes que puedan de una u otra manera ofrecer sus bienes o servicios al Estado o a las entidades contratantes para obtener la satisfacción, en este caso interna de la entidad contratante, si es que se trata de su uso, o externa para la ciudadanía, dependiendo de su necesidad que expuso en la parte previa. La formulación de las especificaciones técnicas y términos de referencia es otro de los asuntos que es sumamente importante, porque como se les indicó al principio, es donde se determinan las reglas del juego con las que los oferentes vayan a participar.
Por ende, estas no pueden presentar ambigüedades ni contradicciones. Más adelante igual vamos a ahondar un poquito más en el tema de las especificaciones y los términos de referencia. La formulación, en este caso, de la comisión técnica, en los casos que aplique bajo la delegación de la máxima autoridad, esta comisión técnica es la que va a conformar, lo que va a revisar las ofertas presentadas dentro del procedimiento de contratación. Una de las reglas, o en este caso las reglas comunes establecidas en el artículo 130 del reglamento a la ley del Sistema Orgánico Nacional de Contratación Pública, establecen que no se podrá contratar bajo este tipo de procedimiento la ejecución de obras civiles, como trabajos de mantenimiento, reparaciones, remodelaciones de infraestructura y cualquier otra obra de naturaleza similar para la subasta inversa electrónica. Es decir, dentro de su análisis previo, usted tiene que determinar que su procedimiento no transgreda lo establecido en el artículo 130. Si lo hace, en este caso, la elección del procedimiento no sería el correcto. No estaríamos hablando de una subasta inversa, sino tal vez de otro tipo de procedimiento como una licitación. No podremos agrupar ítems o productos de distintas categorías para restringir la participación de los proveedores. Esto también es muy importante. Eh, Vuelvo y juega dentro de la fase preparatoria que ustedes como entidad contratante tienen. La determinación de ese objeto es lo que va a determinar en este caso que quizás un proveedor no se sienta afectado por la elección del CPC para la participación dentro del mismo. Las vinculaciones que se puedan detectar entre los oferentes serán identificadas por la entidad contratante o el Servicio Nacional de Contratación Pública y notificadas a los entes competentes. Este punto es sumamente importante. El trabajo que está haciendo actualmente el Servicio Nacional de Contratación Pública para detectar posibles casos de vinculación dentro de los procedimientos de contratación pública se va a ver reflejado dentro de los procedimientos. Actualmente, estos filtros se han incrementado, pero la responsabilidad no solamente es del Servicio Nacional de Contratación Pública, sino también de las entidades contratantes. La revisión de las ofertas, la revisión de las posibles vinculaciones, en caso de ser detectadas, deben ser notificadas de manera inmediata a los entes de control. Eh, una de las competencias que tiene el Servicio Nacional de Contratación Pública es de suspender de forma temporal los procedimientos hasta realizar un análisis respectivo, eh, si es que no existen oferentes habilitados para la púa. Es importante indicarles en este sentido que, como se les dijo anteriormente, el CERCOP está incrementando los filtros de control justamente para evitar este tipo de situaciones anómalas dentro de los procedimientos de contratación pública, pero vuelve y juega, es un tema en conjunto, no es un tema únicamente del CERCOP, es un tema de las entidades contratantes, es un tema de la ciudadanía en general, y en su conjunto el objetivo es justamente evitar cualquier acto que pueda considerarse restrictivo o ilusorio a las normas establecidas dentro del portal de compras públicas, de la normativa establecida. No sé si ustedes como entidad recuerden, hace algún tiempo el presupuesto para las subastas inversas quedó invisibilizado. Actualmente la norma manda que el proceso referencial de toda la subasta inversa siempre será visible para la ciudadanía en general y los oferentes que quieran participar dentro del proceso. Otra de las reglas comunes es que en la subasta inversa la calificación de las ofertas presentadas se realizará por el responsable asignado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, o por una comisión técnica integrada de conformidad con lo previsto en el artículo 58 del reglamento. Esto es lo que se les nombró en el último punto de la fase preparatoria acerca de la comisión técnica. La máxima autoridad, a través de un responsable designado, si fuese ese el caso, será la encargada de revisar las ofertas que se presentan dentro de los diferentes procedimientos. Lo importante de esto es que los parámetros de calificación se sujetan en este caso al principio de selección objetiva.
que consisten en las especificaciones técnicas o términos de referencia según corresponda. Así, las reglas de participación se enfocarán exclusivamente en el bien o servicio. Esto va de la mano eh, realmente ligado con el tema que les comenté hace un momento. Las especificaciones técnicas o términos de referencia delimitan la participación, delimitan o ponen las reglas del juego para que tanto la entidad contratante a través de sus unidades cumpla con lo establecido en la norma y que los proveedores se sujeten a esta participación. Ellos al final del día son los que deciden en base a estas especificaciones o a los pliegos, en este caso fichas técnicas, si efectivamente como proveedores pueden ofertar a ese bien o servicio que la entidad requiera. Otro punto muy importante en este caso es que en caso de haber una puja, si la oferta económica mejor del postor no fuese inferior al 5% del presupuesto referencial de la subasta inversa convocada, la entidad contratante deberá negociar el valor de la oferta económica de productos que necesitan la. Igual más adelante vamos a ahondar un poquito más en este tema que tiene un procedimiento adicional en el caso de que dentro de esa puja no se llegara a esa oferta del 5%. ¿Ya? El punto 8 va de la mano con el punto 9 y la norma nos obliga en este caso a que sí o sí exista al final del procedimiento una oferta menor al 5% referente al presupuesto referencial. Sí o sí tiene que existir esto. Si es que se van a la puja, debe existir dentro de la misma puja este 5% y si no llegan a ese 5%, la entidad puede llamar a una negociación directamente con el oferente. Pero esto es de cumplimiento obligatorio. Aquí vamos a andar un poquito más en el tema de especificaciones técnicas. Estas especificaciones técnicas, como indica la norma, se entenderá como especificación técnica las características fundamentales que deberán cumplir los bienes o rubros requeridos, mientras que los términos de referencia constituirán las condiciones específicas para las cuales se desarrollará la consultoría o prestación de servicios. Esto que establece aquí las características fundamentales son características que el proveedor sí o sí debe de cumplir. No puede el proveedor avanzar dentro de un procedimiento de contratación pública si estas características no se cumplen. Ahí es donde viene el punto de que estas especificaciones técnicas no pueden ser inequívocas, no pueden ser contradictorias, no pueden presentar ambigüedades, justamente por este tema, porque mientras nosotros como entidades contratantes definimos una especificación técnica para que sea de cumplimiento obligatoria, eh, alguna ambigüedad, alguna puerta abierta, por decirles de alguna manera, da paso para que el proveedor en este caso pueda agarrarse de esta ambigüedad o de esta puerta abierta para de repente, de una u otra manera, eludir los procedimientos de contratación pública y al final del día, quizás si yo permito que estas especificaciones no sean claras, al final del día el proveedor me va a entregar un producto y yo no voy a poder reclamarle porque yo no fui claro dentro de mis especificaciones técnicas. Entonces, eh, la revisión, la creación dentro de su fase preparatoria de estas especificaciones técnicas tiene que estar acompañado siempre del área requiriente y del responsable de compras públicas. Ahí es donde viene, vuelvo a repito, el trabajo articulado que existe dentro de las entidades de contratación pública. No puede existir al final del día esa diferenciación de áreas cuando se lanza un proceso de contratación pública, porque al final del día termina siendo una sola o una misma institución la que genera el procedimiento. No van a estar revisando, por ejemplo, si el responsable del área requiriente no hizo bien su trabajo o si el responsable del portal de compras públicas subió una información que no correspondía. Justamente por esto es donde
recomienda en este caso a las entidades contratantes un trabajo articulado a la interna de ellos. Esto evitará al final del día posibles errores o posibles reclamos por parte de las entidades, los proveedores. Como les decía al principio, la subasta inversa es un procedimiento que está destinado a la concurrencia, a la mayor participación. Mientras más participación de oferentes nosotros tengamos dentro de los procesos de subasta, mayor va a ser el mejor precio, en este caso, que yo vaya a obtener por el bien o el servicio que voy a requerir. Bajo la figura de la subasta a la inversa, en este caso, donde los oferentes pujan hacia un valor más bajo del valor referido en su oferta inicial y que tiene que estar acorde con el presupuesto referencial, se obtendrá un mejor valor para la entidad contratante. Dentro de la fase contractual ya del procedimiento, ya esta es una parte un poco más administrativa, por llamarlos de una manera, que igual es importante dentro del proceso de contratación pública y que se apoya 100% en la fase previa, es decir, en la fase preparatoria. Se apoya todo lo que va a pasar dentro de la fase precontractual, donde ya lo que nosotros, o en este caso ustedes, como entidades contratantes o como funcionarios responsables del portal de compras públicas, es subir la información y ver que los tiempos se cumplan. eh, Tienen ciertos parámetros, ciertos tiempos que ustedes, como responsables de compras públicas o como entidad contratante, tienen que verificar que se dé cumplimiento. En este caso, cada uno de los procedimientos, la fase precontractual empieza desde la publicación del procedimiento en el portal de compras públicas. Existe la etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones, presentación de ofertas, envío de oferta económica inicial, la calificación de la oferta, la convalidación de errores, la puja o negociación, que igual más adelante vamos a ahondar un poquito más en todas estas etapas que presenta el portal de compras públicas dentro de los procedimientos. La etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones. Esta etapa es sumamente importante y aquí sí o sí tiene que haber un trabajo coordinado entre el área requiriente y el área de compras públicas. Les repito, ¿quién mejor que el área requiriente por parte de las entidades contratantes para, si es que existiera alguna duda por parte de algún oferente referente a una ficha técnica, referente a los tiempos, referente a los lugares? ¿Quién mejor que esa área requiriente, que es quien conoce el producto, el bien o el servicio que se va a adquirir, para trabajar de la mano con el responsable de compras públicas justamente para despejar estas dudas que existen o que podrían existir? Lo ideal es que no haya, por eso es importante que en la fase preparatoria detallemos todo de manera muy clara y sin ambigüedades. Pero si existiera, esta es la etapa en la que tanto proveedores como entidades puedan hacer las aclaraciones del caso si fuese pertinente en este caso. En esta etapa no se puede ya alterar el objeto del contrato, no se puede alterar el plazo ni el presupuesto referencial. Eso ya no lo va a poder cambiar. En este caso, todas las respuestas que tiene que dar la entidad contratante deberán ser solventadas, perdón, las preguntas que tengan los proveedores deberán ser solventadas de manera eficiente por la parte de la entidad contratante de manera clara y específica. Eh, una de las mejoras en este caso, por llamarlo de una manera, o tomando en cuenta las comunicaciones o reclamos efectuados por algunos oferentes, es que la entidad contratante ya no puede poner como respuesta dentro de esta etapa, dentro de las respuestas que le vaya a generar, que el proveedor se remita al contenido de los pliegos, justamente por lo que se les indicó antes. La entidad contratante debe aclarar cualquier duda que exista referente al procedimiento que se lanzó, para que en el momento de que el proceso sea adjudicado no se presenten posibles ambigüedades que puedan afectar al final del día
el proceso como tal o a la institución en su parte económica al no recibir un bien o un servicio por una mala especificación técnica. Tienen también tener presente que el sistema en esta etapa les muestra un error en el caso de que ustedes como entidad contratante no respondan la totalidad de preguntas que plantean los proveedores. Antes esta alerta no existía. Actualmente la herramienta presentó esta mejora funcional y les da una alerta en este caso. Y bueno, y si llegase a pasar, que también ha pasado donde las entidades han tenido inconvenientes o no respondieron todas las preguntas, lamentablemente la herramienta no permite retrotraer el procedimiento para que la entidad pueda concluir la fase subiendo las preguntas. En este caso, si se determina que la entidad contratante no contestó todas las preguntas o no lo hizo de manera adecuada, pues entonces el proceso podría declararse desierto. Y al final del día termina afectando todos los procedimientos de contratación pública, termina afectando los tiempos eh, de establecidos en el PAC, por ejemplo, afecta la ejecución de un bien o un servicio que la entidad tenía programado para cierto tiempo por un acto administrativo que claramente puede si la entidad está con sus cinco sentidos, puede evitarlo. En este caso, y justamente eso es lo que la entidad quiere o debe hacer a través de sus funcionarios, ¿no? Tratar de que su procedimiento en cada una de sus etapas se cumpla de manera adecuada. La presentación de las ofertas, en este caso, como se les indicó al principio, el uso obligatorio del portal de compras públicas se mantiene, por lo cual las ofertas tienen que ser presentadas a través de las diferentes plataformas que ofrece el sistema. Para el procedimiento de subasta inversa, los cambios que se han generado en la normativa actual no le han hecho mayor referencia a este tipo de procedimientos, por los cuales se mantiene en este caso el manejo de la plataforma OSHAI y que las ofertas sean subidas a través de esta plataforma al SOS. En este caso, vuelve y juega, la obligatoriedad de la firma electrónica se mantiene, la obligatoriedad del uso del portal se mantiene. Vamos de nuevo, ahí es donde la entidad entra a hacer una revisión. Las ofertas deben de ser independientes, sin vinculación, ni explícita o oculta, con otras compañías, con otras ofertas, con otras personas, no pueden. Y las que sean o las que se detecten, en este caso con vinculación, quedan automáticamente inhabilitadas para participar dentro de los procedimientos de contratación pública. Es decir, esto es causal de descalificación de las participaciones de las ofertas en este caso. Valga la redundancia aquí también, recordemos que el uso y el manejo del portal es responsabilidad tanto de entidades y de proveedores con respecto al cumplimiento de los tiempos. Acuérdense que existe un cronograma establecido, el cual debe cumplirse, porque si el proveedor tenía hasta hoy día a las 3 de la tarde para subir su oferta y resulta que la subió hoy día a las 3:15, lamentablemente no, el sistema no le va a permitir, no va a poder hacerlo porque se cierra la etapa. En este caso, el proveedor y la entidad no podrán alegar en este caso nada si no cumplieron dentro del tiempo para solicitar una reprogramación. Recordemos también que las reprogramaciones están sujetas también a lo establecido en la normativa actualmente por alguna falla, algún error involuntario, por decirlo de una manera, tanto de un proveedor como de una entidad o de un funcionario, en este caso dentro del portal, no son causales de reprogramación. ¿Ya? En este caso, la apertura de ofertas, aquí valga hacer una aclaración referente a este tema, porque se nos han presentado bastantes consultas referente a este tema del tiempo, porque el sistema lo establece en un rango de tiempo muy corto. Pero aquí, valga la aclaración, esto es
justamente para que la entidad de una u otra manera, mediante un acta, indique no ya la revisión de la oferta como tal, sino la validación de, por darle un ejemplo, llegaron 6 ofertas, son X números de archivos USHAI descargados. Es un acto administrativo que la entidad contratante debe realizarlo. Sin embargo, no constituye como tal la revisión de la oferta, sino solamente la apertura. Es decir, dejar por sentado dentro de un acta que llegaron X, se presentaron X número de ofertas, se abrieron tal. Entonces, es solamente este acto administrativo que sí debe ser soportado a través de un acta, pero que no constituye la revisión como tal de las ofertas. La convalidación de errores. En cuanto al tema de convalidación de errores, nosotros como CERCOP, en este caso el CERCOP lo ha establecido en la norma como los errores que son convalidables son los errores de forma y no de fondo. En este caso, el artículo 79 del reglamento modificado se ha ampliado en este caso bastante con el tema de lo que puede ser susceptible a la convalidación de errores. Lo ha desglosado de una manera más detallada y determina incluso el tiempo en que usted, en este caso las entidades contratantes, pueden realizar las convalidaciones, qué es lo que puede o no considerarse como una convalidación de forma y no de fondo, y en este caso el mismo reglamento lo detalla en los puntos establecidos en el artículo 79. Errores tipográficos, errores de foliado, organización de la parte de la oferta, si usted puso primero el formulario 5 en vez del 1, eso es error ahí que puede ser convalidable. La certificación de documentos sobre la capacidad legal, técnica y económica presentada dentro de una oferta. El error en cualquier, en un formulario de la oferta, en el llenado en este caso. La integridad de la oferta. Los requisitos que constituyen la integridad de la oferta. Que la información documental para la verificación de un hecho, circunstancia o condición haya existido con anterioridad a la fecha límite de presentación de las ofertas, siempre que de cualquiera de los documentos presentados con la oferta conste la información que se solicitó convalidar. Por lo tanto, no será convalidable la presentación de documento que haya sido obtenida a la fecha posterior a la presentación de las ofertas. Con el punto 4 también hemos tenido como institución bastantes consultas referentes a este tema. Este punto podría ponerles como un ejemplo bastante claro, por ejemplo, la presentación de un certificado. Digamos que un proveedor está participando y le presentó un certificado eh, sin una firma, por ejemplo, un certificado que usted obtuvo eh, hace un año, por darle un ejemplo. Resulta ser que yo como entidad no pude convalidar el dicho certificado y se lo mando a convalidar a usted como entidad. En este caso, la entidad no podrá presentarme un certificado con fecha posterior a la fecha en que fue emitida la anterior. A este caso, a este punto se refiere el tema 4. En este caso, a ese tipo de certificados, porque más adelante también les voy a leer uno donde ya es posible, en el caso de la firma electrónica, poder convalidarlo con una fecha posterior. Otro de los puntos convalidables en el 5 dice las concordancias o discordancias establecidas entre la información proporcionada por el proveedor en cualquier parte de su oferta y la documentación respaldada también es convalidable. La ilegibilidad o la falta de claridad en la información de la documentación también es convalidable, también lo podrá mandar a convalidar como entidad contratante. Cualquier anexo de la oferta que no cuente con firma electrónica, la convalidad consistirá en que el oferente podrá firmar los anexos con firma electrónica. A esto me refería. Se dan cuenta, ya la norma lo establece un poco más claro, lo define un poco mejor. Dice, en el punto 8, cualquier oferta presentada con firma electrónica de un sistema diferente al establecido por el ente rector de las telecomunicaciones, sus anexos o certificados en los procedimientos en los que el CERCOP haya establecido la obligatoriedad de emplear la firma electrónica. En este caso, lo aclara un poco mejor y dice, la convalidación consistirá en que el oferente proceda a firmar su oferta, sus anexos o certificados con la firma electrónica autorizada por el ente rector. Es decir, que
Si el proveedor me presenta con una firma, ya digamos que es un proveedor que no estuvo acá, que está en el extranjero y me presenta una firma que el sistema no la detecta como válida o no la puede hacer la validación, puedo yo hacer o solicitarle en este caso la convalidación para que lo haga a través de la plataforma autorizada por, en este caso, el ente rector de las telecomunicaciones, en este caso que firma S para nosotros. Otro de los casos que el CERCOP ya establece como convalidable es en el caso de que una muestra presentada dentro de un proceso de contratación difiera con las características, descripciones detalladas o fichas señaladas en la oferta. En estos casos, la convalidación consistirá en que el oferente presente una nueva muestra. Esto se da básicamente con generalmente las instituciones cuando piden muestras dentro de los procedimientos. Si es que por algún motivo no llegase a cumplir con las especificaciones, puede mandar a convalidar este punto también. Eh, Uno de los puntos que se mantiene dentro del artículo 79 es que, el que especifica que en caso de duda sobre la existencia de errores de forma o de naturaleza convalidable, la comisión técnica o su delegado del procedimiento enviará a convalidar la oferta, pero para lo cual se aplicará los principios de igualdad y racionalidad. Esto quiere decir que yo no podría, en este caso, mandarle a convalidar solamente ese punto al proveedor A. Si se lo convalido al proveedor A, se lo convalido al proveedor B, C, D y todos los que existan. Esto genera el principio de igualdad y racionalidad. En el caso de que yo convalido tenga la duda, los trato a todos por igual. Esa es la convicción y la transparencia dentro del procedimiento. No podría ser una convalidación a un solo oferente. En el reglamento actual, ya en el 79 mismo de convalidaciones, en el 79.1 ya describe lo que son errores aritméticos en este caso y establece los errores aritméticos de la forma económica serán corregidos por parte del proveedor por pedido a la entidad contratante. Es decir, ya la entidad contratante, un error aritmético puede ser susceptible a convalidación de acuerdo a lo establecido en el artículo 79.1. Para el procedimiento de subasta inversa, los métodos de evaluación y selección de las ofertas se hacen con la metodología de cumple-no cumple. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que al principio o dentro de la fase preparatoria, la entidad contratante eh, estableció las directrices, estableció las especificaciones técnicas y o términos de referencia, dependiendo del proceso, del objeto. En este caso, cuando se hace la revisión a través de la metodología cumple o no cumple, como los procesos, los objetos en este caso de contratación dentro de los procedimientos de subasta inversa están estandarizados, significa que la revisión de esas fichas de cada una de las ofertas que se presenten no deben ser descalificados sin sustentos jurídicos. En este caso, se supone que como yo presenté como entidad contratante unas especificaciones técnicas, todos los oferentes que presenten su oferta deben cumplir con las mismas porque están estandarizadas. Por darles un ejemplo, nosotros antes en la misma norma usábamos la palabra normalizado o no normalizado. Esto ha sido reemplazado por la palabra estandarización dentro del procedimiento. Y uno de los más claros ejemplos que se pueden dar referente al tema de la estandarización son las especificaciones técnicas. Por ejemplo, en el caso que usted como entidad contratante requiera contratar una computadora, requiera obtener una computadora, obtener el bien de computadora en este caso. Sus especificaciones técnicas podrían ser, bueno, yo necesito un PC que tenga 1 tera de disco almacenable extraíble o permanente, puede pedir 8 gigas en RAM. Esas son especificaciones técnicas que pueden cumplir la mayoría de las empresas que distribuyen este bien. No puedo yo pedir marcas dentro de las especificaciones técnicas. Por ejemplo, no podría pedir que la computadora sea de color rojo, por darles un ejemplo. ¿Por qué? Porque eso ya no es estandarizado. Yo no podría pedir que el monitor en su parte de abajo tenga un logo redondo, por ejemplo. No podría, porque de una u otra manera estaría yo direccionando
y no sería un producto estandarizado. Ustedes saben que no todos los computadores son blancos o no todos los computadores son negros. Sin embargo, los computadores que cumplan las especificaciones técnicas, es decir, que el computador que venga y que diga, sí, tengo un tera de almacenamiento y sí, tengo 8 gigas de RAM, cumple con mis especificaciones y va a pasar la evaluación cumple o no cumple. Asimismo, si yo como entidad contratante descalifico, vuelvo y juego poniendo el ejemplo, el mismo ejemplo que les indiqué anteriormente, si yo como entidad contratante digo que el oferente B lo descalifico porque su computadora es amarilla, estaría yo faltando a la norma, estaría faltando al reglamento y lo establecido en la ley. No podría descalificarlo básicamente. Cuando yo quiera como entidad contratante descalificar una oferta, yo debo tener sustentos jurídicos, técnicos y comerciales para yo poder soportarme como entidad contratante de que lo estoy haciendo bien, que lo estoy descalificando bien. Porque vuelve y juega, esto es causal de reclamos. Y esto va obviamente de la mano, vuelvo y les insisto, con el tema de las especificaciones técnicas y términos de referencia. Si yo establezco desde el principio de manera clara esto que yo necesito, el bien, ya sea un bien o un servicio, al final del día, durante la fase precontractual, yo no voy o no debería por lo menos tener problemas para realizar la metodología cumple o no cumple. Vuelvo y repito, la metodología cumple y no cumple a través de los procesos de contratación, no está destinada para que yo como entidad contratante descalifique a todos los oferentes, porque no es el objetivo del procedimiento de contratación. Para mí como entidad contratante, mientras más oferentes yo tenga participando dentro de mi proceso, es mejor, porque avala que mis especificaciones técnicas no son restrictivas, que les estoy permitiendo participar a cada uno de los oferentes y como entidad contratante voy a recibir un precio inferior, un precio más bajo, porque la igualdad crea competencia y la competencia hace que cada uno de estos proveedores estos proveedores pujen hacia la baja. Entonces, al final del día, cumplo con el objetivo del procedimiento de subasta inversa, que es obtener el mejor precio. También la normativa establece que mínimo yo tengo que tener 2 proveedores para que se realice una puja. No puedo tener yo solamente un proveedor. Pues les repito, no sería que sí se ha dado que existen 2 oferentes, 3 oferentes, pero no es lo ideal. No es lo ideal porque no está, este tipo de procedimientos no está destinado para eso. Vuelvo a repito, mientras mayor participación tenga ellos oferentes, yo como entidad contratante voy a obtener un mejor precio que al final del día para este proceso es lo que la entidad busca. En la normativa actual, bueno, en la pasada se establecían solamente 2 fases que la entidad debería o debía revisar en este caso, la habilitación, perdón, la habilitación del oferente dentro del portal de compras públicas. Recuerden que los oferentes, al momento de su participación o de su registro como proveedor, deben cumplir, en este caso, con la habilitación. No deben estar inhabilitados porque esto constituiría una mora con el Estado, ya llámese SRI, llámese IES, superintendencia en compañías. Entonces, actualmente la norma ya estableció una tercera, ¿ya? Entonces, el proveedor debe estar habilitado en estas 3 etapas. Tiene que sí o sí estar habilitado en la etapa de aperturas de ofertas, en la adjudicación y en la suscripción del contrato. Antes estas eran solamente 2. Ahora tienes que estar habilitados en las 3. Es obligatorio para la entidad contratante la revisión en estas 3 etapas. Ese proveedor tiene que mantenerse habilitado. Aquí hay otro tema que se ha presentado en varias situaciones donde el oferente no sube su oferta inicial. Es preciso mencionarles a entidades contratantes que cuando se da este caso donde el proveedor no sube su oferta inicial, el CERCOP no tiene la posibilidad de hacer una reprogramación por un error de un oferente. No puede, el sistema no lo permite.
Entonces sí hemos tenido, por ejemplo, oficios tanto de proveedores como entidades donde nos solicitan a nosotros como CERCOP retrotraer este procedimiento para que el proveedor pueda subir su oferta inicial. Esto no se puede hacer. La única razón por la que el CERCOP retrotrae en este caso sería por una falla directamente del sistema, que es comunicada a través de las plataformas, una intermitencia que también es revisada en el caso de, de darse, se revisa, pero generalmente nuestro departamento de tecnología nos emite a nosotros una revisión de los casos donde nos indican, por darles un ejemplo, el oferente Y que tenía que presentar su oferta hasta las 3 de la tarde, el oferente Y se conectó desde las 2 hasta las 2:30, no subió su oferta económica, después se volvió a conectar a las 2:50, tampoco subió su oferta económica, entonces se determina que es responsabilidad del proveedor el no haber cumplido dentro del tiempo establecido con la subida de la oferta. Esto en los casos de que existiría solamente un oferente, es netamente declaratoria de cierto del proceso porque la entidad no va a poder continuar con el proceso porque el sistema no lo va a habilitar, le va a salir un mensaje indicándole que el proveedor no subió su oferta inicial y por ende no puede existir una etapa de puja, no puede existir una etapa de negociación al no existir oferta inicial. Otra cosa que también es importante, a veces hemos tenido reclamos de proveedores a través de la herramienta que nos dicen el sistema no me permitió a mí subir mi oferta inicial, me botaba error. Es importante indicarles también a los proveedores que ellos deben subir el mismo valor que pusieron en el módulo facilitador USHAI. Si existe una diferencia entre lo que ellos pusieron en el módulo y lo que están poniendo en ese momento, el sistema no les va a permitir subir y les va a botar un mensaje de error. Entonces también hemos detectado eso. Cuando el proveedor le diga a usted como entidad, se me presentó este error, por favor revisemos que no sean estos casos, que no sea que él tenga un valor diferente, porque eh, la directriz que nosotros como CERCOP tenemos en este caso es que estos casos no son susceptibles de reprogramación. No es aplicable la reprogramación. De la misma manera, se les repite el uso obligatorio a través de la plataforma del Sistema Oficial de Contratación Pública. La oferta económica tiene que ser enviada a través. No le puede decir, no, yo se la envié por correo, o yo se la traje físicamente, o yo estuve en la oficina y le dije que le iba a dar esto. Eso eh, no puede darse. Tiene que ser subida obligatoriamente a través del portal. Las causales de rechazo de una oferta, como se les indicaba anteriormente en este caso, eh, para la sección de convalidaciones o del incumplimiento de las especificaciones técnicas, en este caso, una causal de rechazo es no haber convalidado la oferta a tiempo. Recuerden que dentro del cronograma se establecen fechas específicas, con horas específicas para inicio y fin de cada una de las etapas. Entonces, si el oferente, por descuido, por alguna situación que tenga él de carácter personal no pudo hacerlo, pues lamentablemente el sistema no le va a dar paso. El sistema no le va a dejar publicar posteriormente a esto y esto se considera una causal de rechazo. En este caso la oferta estaría descalificada. Otro causal es la existencia de errores no convalidables en este caso. Eh, la normativa ya en el artículo 88 del reglamento ya establece dentro del artículo 80 lo que son errores no convalidables. Lo pone claro y le dice, 1, la falta de documentación e información que tenga referencia en la oferta y 2, el incumplimiento de los requerimientos técnicos de la oferta. La existencia de errores no convalidables constituye la causal de rechazo de la oferta. En este caso, si el oferente no cumple con las especificaciones que yo como entidad contratante solicité y requiero para el bien o servicio que voy a obtener, entonces yo debería rechazarle la oferta en base a criterios técnicos y jurídicos. No puedo descalificarlo porque yo creo que no cumple, no. Vuelve y juega, ahí va de la mano el trabajo articulado de la entidad contratante a través de sus áreas internas, llámese
área requiriente, área de compras públicas o las áreas que ustedes como entidad requieran para llevar adelante un proceso. El tercero dice el incumplimiento de cualquiera de los requisitos mínimos determinados por la entidad contratante. Justamente, la metodología cumple o no cumple. Si el oferente, yo pedí, con el mismo ejemplo que les puse hace un momento, si yo pedí una computadora de 1 tera y de 8 gigas, y resulta ser que el oferente dentro de su oferta, que podría tener un costo menor, pero no me pone que sea una computadora de 1 tera, me pone que sea de 512 MB, por ejemplo. O no me pone que sea de 8 gigas de RAM, sino que me pone que sea de 6 gigas de RAM. Entonces no está cumpliendo con las especificaciones que yo como entidad requiero. Y ahí es la responsabilidad de la comisión técnica, en este caso, ver que cada una de las especificaciones técnicas que yo como entidad puse o que el área requiriente me dio para que yo las ponga dentro del portal de compras públicas se cumplan, porque de esto va a depender que el proveedor, en este caso, cumpla con lo establecido y que al final del día, si es que es calificado, me entregue un producto, el producto que yo requiero y el que me va a servir como entidad contratante. Si, continuando con el flujo del proceso, eh, llegamos a la etapa de puja en este caso, como les dije antes, para que exista una puja tienen que haber mínimo 2 oferentes, mínimo. Yo no puedo tener una puja con un solo oferente. Entonces, para el procedimiento de puja, que se realiza a través del portal de compras públicas, se determina una hora y fecha específica para que se realice. Se determina el tiempo, la entidad contratante determina el tiempo en el que se va a realizar la puja, que puede ser desde los 15 minutos hasta 1 hora. Esto es determinado previamente por la entidad. En ese tiempo, los proveedores presentan su postura a la baja, o nuevamente a la baja respecto a la oferta económica que ellos presentaron, que debe ser la misma que subieron en el USAID, esa como inicial y de ahí a la baja. Ahora, el sistema como tal da dos puntos en el caso de que exista a través de la misma herramienta una reprogramación automática. Recordemos que al final del día el SOCE como tal, el Sistema Oficial de Contratación Pública, es un programa en el que nosotros ponemos lineamientos. Entonces, si al final del día el SOCE determina que solamente existe una oferta inicial en este caso, o no existen los oferentes adecuados para la puja, el sistema de manera automática lo va a reprogramar en 24 horas. Es decir, si yo tenía la puja hoy día a las 3 de la tarde y solamente me presenté yo para la puja, el sistema no va a dejar continuar, lo que va a decir es automáticamente se reprograma para el día siguiente a la misma hora con el fin de la participación de los otros oferentes y que exista la puja en este caso para la continuidad del procedimiento. Eh, Hemos recibido también muchos temas, en este caso sí más por oferentes que por entidades, consultas referente a por qué se reprograman las pujas de manera automática para 24 horas, para el día siguiente en este caso. Y bueno, esta es la respuesta en este caso para las entidades contratantes y para los proveedores. El sistema lo detecta de manera automática y lo reprograma en el caso de no existir la cantidad mínima de oferentes, que es 2. También el sistema detecta en este caso cuando sí hay ofertas iniciales, por ejemplo, si se habilitaron X número de proveedores, por ejemplo. Digamos que se habilitaron 5 proveedores para la puja, pero de los 5 proveedores en el momento de realizarla solamente se determina que uno de los 5, solo uno, pujó. Entonces el sistema lo juega porque es un sistema que nosotros que al final del día está programado bajo ciertos parámetros. Al no detectar puja por los 4 oferentes restantes, no va a permitir que el proceso continúe y el mismo va a ser reprogramado. Ahí, en este caso, la normativa actual lo que dice es que si se llega a dar este caso donde uno de los 5 oferentes pujó,
al día siguiente que se reprograma la puja, ya no se toma como valor inicial el presupuesto que puso, el de su oferta inicial, sino el último valor de puja. Esto es muy importante porque también hay proveedores que dicen, no, yo no pude pujar, el sistema no me permite, no me deja. Es justamente por esto, porque el sistema está definido para que ese valor se coja del último, es decir, del proveedor que sí pujó el día anterior. Estos son los casos que les estaba explicando en este momento sobre el tema de las reprogramaciones. Eh, ya. Y la norma les indica que de no contar con el número mínimo de proveedores participantes, se reprogramará de manera automática por una sola vez en las próximas 24 horas, que es lo que le explicaba en este caso. Y el segundo punto es el que está en la parte de abajo, donde dice que si el proveedor hizo una o más posturas ante la puja inicial, en la reprogramación automática su postura deberá ser inferior a la postura más baja ingresada en la puja inicial. Además, deberá cumplir con el porcentaje de variación de la puja. Recuérdense que ustedes como entidad, aparte de establecer el tiempo de duración de la puja, establecen la variación entre cada una de ellas. Entonces, ustedes como entidad contratante determinan todo esto y ya tienen, en este caso, las razones del por qué un proceso podría ser reprogramado de manera automática en las 24 horas siguientes a el cronograma de puja. Actualmente la herramienta determina un proceso de negociación. Esto está directamente relacionado con el artículo 130 del reglamento, el que lo vimos en la parte anterior, en el que se establece que sí o sí debe existir una rebaja del 5% referente al presupuesto referencial del proceso en este caso. ¿Cuándo puede haber una negociación para en este caso, los proveedores y las entidades? ¿Cuándo puede haber una negociación? Cuando existe una presentación de una oferta única dentro del procedimiento, lo cual se ha dado, sí, se ha dado, o cuando exista descalificación de dos o más oferentes y solamente queda uno. En estos casos, en cualquiera de los dos casos que exista, el CERCOP dentro de sus competencias tiene no solo la potestad, sino la obligación de revisar la integridad de ese procedimiento. Porque si nos vamos al inicio, recordemos que el proceso de subasta está destinado o está, su objetivo es el menor precio. ¿Y cómo yo consigo un menor precio? Con la concurrencia. Entonces puede ser que yo, al tener una única oferta presentada, puede ser que yo dentro de mis especificaciones o dentro de mis parámetros, de manera involuntaria pude poner un ítem que sea restrictivo, que impidió la participación de los demás oferentes. O, si nos vamos al segundo caso, a la descalificación, yo tengo que revisar que los motivos que la entidad haya tenido para descalificar a los demás oferentes tenga sustento técnico y jurídico, que son las razones son las únicas razones por las cuales la entidad podría descalificar a los demás oferentes. Entonces, todo esto de la negociación al final del día conlleva una revisión o monitoreo, una supervisión por parte del ente rector, que es el Servicio Nacional de Contratación Pública, y que se va no a enfocar necesariamente en el motivo de descalificación, sino en la integridad como tal del proceso, y esto quiere decir desde su fase preparatoria. Voy a revisar que efectivamente la entidad haya escogido bien un CPC, voy a revisar que las especificaciones de técnicas del proveedor sean las correctas, que no me ponga marca, eh, que al final del día no cuarte la participación de los demás oferentes, que no esté direccionado, por ejemplo, en el caso de presentación de única oferta y en el caso de descalificación, vuelvo a repito, que eh, adicional a lo que ya les comenté referente al proceso de única oferta, adicional a eso voy a revisar que en las calificaciones que ya ha tenido la entidad contratante para los oferentes, cumplan con las especificaciones de ley, cumplan con los criterios técnicos y jurídicos en este caso.
La sesión de negociación se realizará entre la entidad contratante y el único proveedor habilitado en cualquiera de las dos figuras que les acabo de mencionar para presentar su oferta económica en el día y la hora que señale para el efecto, dentro de un término no mayor a 3 días, contados de la fecha establecida para la realización de la puja. Recuerden que al final del día el sistema como tal ya determina si existió o no existió, si es que existe un oferente, automáticamente lo manda a negociación y actualmente están siendo supervisados. Recuerden que una de las facultades que tiene el CERCOP es la de supervisión de procedimientos y justamente para evitar elusiones a la normativa, a la ley de contratación pública y al propio reglamento, justamente se hacen estas monitoreos, supervisiones e incluso estamos aumentando los filtros de revisión. Ya, la adjudicación en este caso se cumple cuando se ha procedido con todo el procedimiento a satisfacción. Sigue siendo responsabilidad de la máxima autoridad, una vez culminado el proceso, la adjudicación y firma de contrato correspondiente, donde se da por terminado la etapa precontractual y comienza la etapa contractual o de ejecución. Esto se da con la firma del contrato. Hasta esta etapa, la máxima autoridad o su delegado, a través de una resolución administrativa, puede hacer la resolución de adjudicación o declarar desierto el procedimiento. Una vez finalizada esta etapa, es decir, con la firma del contrato, ya tanto proveedor como entidad tienen obligaciones y responsabilidades que no pueden ser eludidas en este caso, y ya no aplicaría, una vez firmado el contrato, no aplicaría la figura de declaratoria de desierto. Solamente cabría en este caso la de proveedor incumplido, si es que fuese el caso, o terminación por mutuo acuerdo, pero eh, recordemos que la entidad contratante, a través de todos sus funcionarios, sigue siendo responsable, de acuerdo al artículo 99, de que el proceso se haya llevado a cabalidad dentro de todas las etapas correspondientes dentro del portal cumple de compras públicas. Una vez firmado el contrato, como les indicaba hace un momento, viene la parte contractual de ejecución y posteriormente una etapa de evaluación, donde ya entes de control como por ejemplo Contraloría o Procuraduría podrían entrar a revisar toda la información relevante que debería estar dentro del sistema oficial de contratación pública y dentro del expediente que tiene interno la entidad contratante, justamente para revisión por parte de los entes respectivos. Algo que se me pasó por alto en el tema de la negociación es que eh, el sistema actualmente no permite que la entidad contratante registre directamente una negociación. Actualmente, recordemos que está la resolución 153, donde nos dan un tiempo establecido, donde se genera una etapa de transición hasta enero del 2026, justamente para la habilitación de algunas herramientas para adecuarlas a la normativa actual. Sin embargo, al ser el artículo 130 de cumplimiento obligatorio, el Servicio Nacional de Contratación Pública ha determinado que para que cuando exista la sesión de negociación con el proveedor, la entidad contratante está en la obligación de remitir al CERCOP el acta de negociación y solicitar de manera formal el registro del valor de la negociación. En este caso, cuando se hace de esta manera, que la entidad contratante tiene dos canales para hacerlo, realmente tiene el canal de Kipux, de gestión documental, de un oficio físico o a través de firma electrónica, o a través de la herramienta Trámite SOCE, donde puede solicitar. En el primero, la entidad contratante debe adjuntar en su oficio el acta de negociación y obviamente dentro de su oficio solicitar de manera adhesiva todo el cambio, en este caso del valor, que igualmente está sujeto a una revisión por parte de nosotros y se cumple, se hará. En el segundo caso, en el caso de la herramienta trámite SOCE, en esa herramienta las entidades contratantes no pueden adjuntar ninguna información. Sin embargo, cuando crean el trámite,
el funcionario responsable, una vez recibida la información, lo que va a hacer es solicitarle mediante un correo electrónico, mediante trámite interno, se remita la documentación antes mencionada para proceder a la revisión y en este caso de manera interna crear una incidencia, crear un trámite para que el Departamento de Tecnología nos ayude con el registro del valor de negociación dentro del proceso y de esta manera la entidad contratante pueda continuar con la adjudicación. Recuerden que ustedes como entidad contratante actualmente no pueden modificar valores dentro del portal, entonces la forma que el CERCOP tiene para habilitarlos es esta. Recuerden esos dos canales y juntar la información respectiva que sustente el cambio en este caso. Con eso terminamos la presentación del día de hoy. No sé si pusieron consultas a través del chat. Mi estimado Luis, ¿me escuchas? Sí, Ya. ¿Te parece que ahorita ya terminamos la presentación, ¿cierto? sí, correcto. Ya. Te quería preguntar si antes de iniciar el tema de las preguntas, podemos compartir lo que es la encuesta de satisfacción y mientras tanto tú vas revisando las preguntas para dar contestación a las que se Perfecto, refieren al tema. Ok, muchas gracias, Luis. perfecto. Entonces, a todos los participantes en este momento, les voy a compartir lo que es la encuesta de satisfacción para que nos puedan ayudar respondiendo a la misma, ¿sí? Esperemos unos minutitos y ya estoy dando presentación. Muchas gracias. Listo, vamos a leer algunas de las consultas que tienen a través del chat en línea. Dice, bueno, mi entidad tiene 3 procesos suspendidos porque se presentó una sola oferta. ¿Qué riesgos se presentan si no se realiza la evaluación de calificación? Ya, esto va ligado justamente con los temas que hemos tenido, justamente con el cambio de nuestra normativa. Al final del día, como les indiqué durante la presentación, el Servicio Nacional de Contratación Pública está incrementando los filtros y la revisión es integral. Eh, Vamos a revisar todo desde el momento en que se escogió el CPC, los términos, todo vamos a revisar. Si a usted se le ha suspendido los procesos, debería remitir un oficio solicitando, en este caso, el levantamiento y entiendo que aún no se realiza la evaluación y la calificación. Ya, acuérdense que el CERCOC en su mayoría de casos está actuando mediante oficio, entonces ustedes deben solicitar mediante oficio el levantamiento de los mismos. Podrían incluir en su escrito que no se ha realizado la evaluación o la calificación. Quizás, bueno, no quizás, la herramienta al detectar una única oferta lo va a suspender de manera automática. Entonces, ahí es donde entra la revisión de la parte integral. Acuérdense que yo les dije, son dos eh, motivos al existir negociación por el cual el CERCOP puede y va a entrar a la revisión. Uno es por una única oferta y la segunda por descalificación. En este caso, al presentarse una única oferta, la revisión integral por parte del CERCOP va a hacer que las especificaciones, el objeto, el presupuesto, todo esté debidamente soportado y una vez revisado esto, pues se dará continuidad al proceso y si se detecta que existió alguna alusión a la normativa, pues se les indicará que eh, declaren desierto el procedimiento para poder continuar. Ya, acá nos hacen referencia al tema del BAE. Efectivamente, eh, el CERCOP sí ha dado capacitaciones referentes al BAE. Eh, Quizás el mayor inconveniente que tenemos nosotros como institución es que no podemos dar una capacitación por un producto específico. Lo hacemos de manera general.
Entonces va a haber instancias en donde un proveedor quiere o tiene un producto específico y no se puede en honor al tiempo y a las asistencias de las demás personas tomar productos específicos. Sin embargo, referente al tema de VAE, sí se dan capacitaciones, les recomiendo estar pendientes. Acuérdense que todos los meses nosotros publicamos un cronograma establecido de capacitaciones y solamente deben buscar el tema del VAE para que puedan registrarse en las capacitaciones. Dice, si una vez de recibir las ofertas, al momento de registrar la oferta en el MFC, una oferta no se puede abrir y se genera una incidencia y al pasar más de 72 horas no tenemos solución, podemos continuar con el proceso ya que no es un problema de la entidad contratante y no hay respuesta y debemos continuar con el cronograma. A ver, en el tema de un posible error en la herramienta, el CERCOP establece dentro del artículo 4 la posible reprogramación si es que se verifica que efectivamente existe un inconveniente en la herramienta como tal dentro de ese proceso. Digamos que existió una intermitencia, el cual no permitió que el oferente o que el sistema valide, por darles un número, si el oferente mandó 6, que no se validen las 6, sino 5. En este caso, el departamento de tecnología nuestro lo que va a hacer es, a través de sus herramientas, verificar si efectivamente se registraron las 6 o las 5. Ha habido casos y casos, ha habido casos donde efectivamente se ha determinado que el oferente subió dentro del tiempo establecido todas sus puntos shy, 5, 6, los que sean. Pero también hemos detectado casos en donde por subirlo a la hora, es decir, si el proceso culminaba a las 3 de la tarde, ellos están subiendo a las 2:55, uno de esos ya entra fuera del horario establecido y ya crea un conflicto con la herramienta. Entonces, están sujetos a revisión todos esos temas de ahí. Eh, Recuerden también que la norma establece la concurrencia, la participación. Eh, Al final del día, la decisión de continuar es responsabilidad de la entidad contratante, pero nosotros recomendamos en este caso es esperar la resolución del CERCOP porque podría darse el caso en que nosotros le contestemos como una de las dos maneras que le acabo de mencionar. En este caso, si el proveedor la presentó fuera de tiempo y usted como entidad contratante continuó, pues no hay ningún problema porque es un error del proveedor. Pero en su defecto, si es el caso contrario, donde se detecta que hubo una afectación al proveedor por parte de alguna intermitencia o algo dentro del sistema, en este caso sí podría verse afectada la entidad contratante. En este caso lo que se recomienda es esperar la resolución por parte del CERCOP. Ya dice, ¿a qué se refiere cuando la entidad menciona que puede reabrir el proceso? Pedro Ceballos, esa no la tengo muy clara. Si puedes reformulármela porque no estoy entendiendo ese de ahí. Dice, el análisis de mejor valor por dinero debe ser acá dentro del estudio de mercado y se ve únicamente para sustentar por qué proceso realizó. Ya, en este caso, uno de los principios que el CERCOP adoptó dentro de su nueva normativa es efectivamente el valor por dinero. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué es la función que tiene dentro de compras públicas en este caso? Hay procesos donde el factor precio no es el determinante, donde el factor o donde existe un plus adicional a lo que yo quiero o que según el análisis de la entidad contratante podría representar algo adicional a lo que yo establezco. Uno de los ejemplos que nos dieron o que se da en el CERCOP respectivamente es, por ejemplo, eh, digamos que la entidad contratante requiere, no sé, comprar una pluma, ¿verdad? Si la entidad contratante requiere comprar una pluma y resulta ser que hay proveedores que me ofrecen esa pluma a
$1, por darle un ejemplo, pero yo sé que esa pluma me dura una semana. Hay otro proveedor que me dice, yo te vendo esta pluma que vale $2, pero que te va a durar un año. Entonces, esa es una manera de poder interpretar el tema de valor por dinero. Si yo voy a tener que hacer un proceso de subasta basándome en el precio y al final del año voy a tener 12 procesos por el mismo objeto que no es dable, podría obtener mayor valor por dinero, voy a gastar menos obteniendo el mismo producto en un plazo más amplio de tiempo al agregar ese plus adicional que me tiene justamente el valor por dinero. Esa es la apreciación que se tiene en torno a este principio que se adaptó en este caso a la normativa. Entonces, sí va a ser determinante en este caso en la elección de su tipo de proceso. Sin embargo, debe estar debidamente sustentado por parte de la entidad contratante al momento de tomar la decisión. Dice, en caso en que la realidad... En el caso en que en realidad pase que en vez de realizar una pregunta, realiza una propaganda, ¿cuál sería la respuesta? No estoy entendiendo esa consulta. Si podrías aclararla un poco más abajo. Dice, ¿puede realizar un ejemplo de mejor valor por dinero? Pues, ya. En- a- Acuérdense que el tema de valor por dinero, en este caso para las entidades contratantes, eh, se va a determinar los documentos de sustento que la entidad tenga para generar ese plus o para soportar ese plus que la entidad considera para la elección del procedimiento. En este caso, el ejemplo que yo les puse es un ejemplo de un bien. Ahora, existen también servicios que pueden ofrecer ese plus, pero ¿quién mejor que su área requiriente en este caso para determinar si dentro del objeto de contratación que usted quiere o requiere contratar existe un plus adicional, el que pueda de una u otra manera soportar la elección de un proceso diferente a la subasta, como la licitación? Porque acuérdense que en este caso la entidad contratante sustenta de manera documentada y va a tener que hacerlo en este caso cuando decida tomar la opción de hacer un proceso de licitación. Acuérdense que en la licitación, al tomar el principio de valor por dinero, no necesariamente vamos a escoger lo más barato. Vamos a escoger quizás un precio medio o quizás un poco alto. Entonces, para mí como entidad contratante, justificar esa elección bajo el plus que fuese, por el objeto que fuese, eh, es lo que me va a soportar a mí durante, no solamente para la elección, sino ante el ente de control posterior, cuando ya se ejecute. Entonces, en su fase preparatoria, ustedes deben de analizar como entidad contratante si es que efectivamente ese plus existe. Dice, en una subasta de servicios, la entidad contratante puede solicitar en el personal técnico, por ejemplo, un coordinador con solo titulación académica. Ya. En este caso, las solicitudes que ustedes tengan dentro de las especificaciones por supongo que es un servicio, el que quiere contratar, en este caso, la consulta que hace Carlos Robles, eh, esa especificación tiene que guardar directa relación con el objeto. Por ejemplo, nosotros hemos tenido como CERCOP reclamos porque en la compra, por ejemplo, de, qué sé yo, por dar un ejemplo, en impresoras,
dentro de las especificaciones la entidad me pide que tenga un título cuarto nivel. Entonces, si la entidad contratante me justifica de manera técnica por qué me está requiriendo un título cuarto nivel, digamos que la entidad me responda, a mí como Sercom me responda, sabes que necesito que tenga un cuarto nivel porque va a ser la conexión, porque va a ser la generación de la red inalámbrica, porque lo que sea que la entidad tome como sustento, pues perfecto. Pero si solamente el proceso se trata de la adquisición de las impresoras, no podría justificar solicitarle al proveedor un título de cuarto nivel. Entonces, el tema del cumplimiento de las especificaciones técnicas tienen que manejarlo con mucho cuidado porque en ciertos casos podría constituir una restricción y susceptible a reclamos. Ya, en el caso de los procesos que se encuentran suspendidos, pues les repito, como nosotros hemos incrementado los filtros de revisión, estamos un poquito demorados con los procesos. Sin embargo, todos los procesos van a ser revisados, todos los procesos van a cumplir con todos los filtros que se establecieron, justamente para determinar que no exista ilusión a la norma de la contratación pública. Eh, no tenemos, o mal haría yo en darle quizás algún tiempo sin revisar su caso o sin ver cuáles son los antecedentes que tienen, pero lo que sí le podríamos asegurar como Servicio Nacional es que las revisiones del caso están haciéndose y se van a cumplir con la norma establecida. Ya, en el caso de los índices financieros, acuérdense que la norma establece que las peticiones o documentación adicional son específicamente del objeto que se vaya a contratar. No puedo hacerle referencia a nada que no sea referente al objeto. En este caso, índice financiero a través de el procedimiento de subasta inversa no se requeriría. Ya dice en el acta de apertura, debemos revisar el enlace y la vinculación. Correcto. En la etapa, efectivamente, donde no en el acta de apertura, acordémonos que hay una diferenciación entre la etapa como tal de apertura, que es simplemente el acto administrativo de hacer un acta indicando cuántas ofertas se recibieron y cuántos puntos hay y lo que ustedes puedan poner en esa acta. Ese es solamente el acto administrativo, pero la revisión como tal es donde usted puede detectar en este caso las posibles vinculaciones o incumplimientos a las especificaciones técnicas. Ya, en el tema donde indican que los puntos a convalidar son subjetivos. En este caso, vuelvo y les repito, el CERCOP no, dentro de la norma no puede establecer productos, es decir, no puedo establecer eh, o no puedo establecer características para un producto específico porque imagínense el tamaño de la normativa que tendríamos. Lo que el CERCOP hace es establecerlo de manera general, pero bien es cierto, la entidad contratante tiene la obligación de cumplir de acuerdo a la normativa establecida. En el caso de que exista eh, alguna duda en el caso de convalidación, recuerden lo que se les explicó, existe el tema de la igualdad de condiciones. Si yo convalido a uno, convalido a todos referente a la misma duda, en igualdad de condiciones.
Formulario único de ofertas. Ya, recuerden que en el tema de convalidaciones en el 79 ya se especificó de manera un poco más clara lo que constituye un error de convalidación. El tema de la integridad de la oferta, el llenado erróneo de alguno de los formularios o incluso la falta de firma en uno de ellos es convalidable en este caso. Acuérdense que ustedes también, dentro de este periodo, dentro de esta etapa, se puede agregar documentación siempre y cuando no afecte la oferta. Dice, si se puede hacer un acta de apertura y convalidación de errores, así existan varias ofertas. Ahí tienen que saber diferenciar entre las etapas. El sistema, acuérdense que yo les comenté que el sistema lanza una alerta si la totalidad de las respuestas no han sido contestadas. Perdón, si la totalidad de preguntas no han sido contestadas. Entonces habría que hacer la diferenciación entre el acta como tal y las respuestas que se hicieron dentro de la etapa respectiva. Ya. Efectivamente, las preferencias que se dan dentro de subasta a través del valor agregado ecuatoriano están siendo revisadas. Actualmente, la herramienta, de acuerdo a la norma establecida, lo que le da preferencia en este caso es a la industria local. Entonces, cuando el proveedor se denomina como productor o se registra o dentro de su oferta pone que es productor, efectivamente el sistema le va a dar una preferencia. Pero acuérdense también que la norma establece que es potestad tanto de la entidad contratante como del CERCOP, en el caso de que lo requiera, la revisión de este parámetro de preferencia del valor agregado ecuatoriano. Es decir, la entidad puede verificar que efectivamente si el proveedor es o no es eh, productor. Ahí entra el tema de la articulación, porque eh, el área requiriente de la entidad contratante debería saber efectivamente si este producto es o no es fabricado aquí. Si la entidad contratante sabe que no es fabricado aquí, que no existe producción nacional referente al objeto de la contratación que vaya a hacer, entonces debería hacer la revisión del BAE o en su defecto solicitarle al CERCOP realice la verificación del BAE. Nosotros a la interna tenemos un departamento que hace la revisión de esto de aquí. De hecho, tenemos algunos proveedores sancionados por el tema de la mala declaración del BAE. Entonces, sí existe una sanción en el caso de que un proveedor X, eh, con el fin de ganar una oferta y de no bajarse en la puja, se declare productor. En este caso, yo lo que les podría convenir, en este caso, es que ustedes, si ustedes saben de algún oferente que pueda tener quizás alguna confusión al declararse productor, llamémosle confusión, eh, soliciten la revisión del BAE. Acuérdense que el CERCO puede hacer la revisión por iniciativa propia o a petición de partes. Esta parte puede ser un proveedor, puede ser la entidad. Entonces, si ustedes conocen, podrían solicitarle al CERCOP la revisión de ese proveedor específico de su declaración de BAE. Se puede pedir un anexo que no haya presentado y que se pide como anexo en oferta. No estoy muy claro en la consulta. Acuérdense que el momento en que se genera el proceso dentro de los pliegos, se especifica todo lo que el proveedor tiene que presentar. Es decir, yo no podría adjuntar, o mejor dicho, la entidad no podría a mí solicitarme como proveedor un documento que no está en los pliegos. Recuérdense que, como les dije, en las especificaciones es donde yo pongo las reglas del juego. Si yo eh, me olvidé como entidad contratante de pedir un documento posterior a ya la publicación, a las etapas respectivas. Yo no podría solicitarlo como entidad contratante, no podría solicitar ningún documento diferente a los que ya están
suscritos dentro del pliego. Y ahí sí convalida a tiempo, pero sube documentos erróneos, es decir, documentos que no guardan relación con el procedimiento. Ya, eso también es causa de descalificación, ya que se le solicitó en este caso la convalidación y él quizás por un error involuntario o no sabemos qué decir, pero simplemente ustedes tienen que tener el sustento. En este caso sería el sustento de que el proveedor no cumplió con la solicitud de convalidación, a pesar de que presentó dentro del tiempo establecido, la misma no ayudaron a aclarar la situación. O sea, no hay cómo comprobar que lo presentado por el proveedor sea real. Entonces, es descalificación. Mónica Aguilar, sí, efectivamente. La 153 manda esto en los puntos específicos que están establecidos en los artículos mencionados antes de la transitoria. En este caso aplica al 10, eh, donde establece los tipos de procedimiento, eh, al 9.4, al 10, al 12, al 148, al 163. Entonces, eh, ese periodo de transición es al que yo me refería en estos casos cuando la herramienta no lo permita o cuando exista algún inconveniente. Esta 153 está vigente. Ya en cuanto a la suspensión de procesos, como ya les indiqué, les toca ser pacientes porque estamos cumpliendo con las revisiones de los flujos, con las revisiones integrales, justamente para, como les dije antes, determinar que no existan elusiones a la normativa vigente. Ya, acuérdense que, a ver, déjame ver. La 153, si bien es cierto, afecta o está dirigida en este caso, a las normativas transitorias, en los procesos de subasta inversa no está afectando de manera directa. No hay mayor afectación al proceso como tal específico. Entonces, la aplicación de la normativa actual se mantiene para el proceso de subasta inversa. Para un proceso de mantenimiento de extintores, de acuerdo a lo oportuno, se puede hacer una subasta. Bueno, les repito, de acuerdo al artículo 99, la potestad de la entidad contratante está en elegir el tipo de proceso basado en criterios y normas técnicas. Entonces, si la entidad contratante decide que para contratar el mantenimiento de extintores no existe un plus adicional, sino que va a escoger, en este caso, el menor precio, entonces sí le diría hágalo por subasta, pero este análisis le corresponde a la entidad contratante a través de su área requiriente. Si por error se envía a convalidar un archivo, si están juntos en la oferta y no convalida su depósito. Acuérdense que en este caso, cuando ustedes mandan a convalidar el sistema automáticamente, al ser un sistema, vuelvo a repito, está destinado a recibir una respuesta. Entonces, se supone que si el proveedor recibe una notificación de convalidación, debe sí o sí convalidar.
ya sea realizando la aclaración, diciendo, sabes que sí, aquí está el formulario, está bien, o el anexo que sea, pero debe subirla, porque en el caso que no lo sube, el sistema va a detectar que no hizo la convalidación. Ya, acuérdense que el tema de la deshabilitación de los proveedores efectivamente aplica para los accionistas, pero solamente en las tres etapas que les hice mención. En este caso, apertura de ofertas, adjudicación y firma de contrato. En este caso, de que si de manera motivada y sustentada necesito una característica superior al estándar. Ejemplo, aires acondicionados que tengan cierta tecnología, algún sello verde y del proceso de licitación. Eh, si ustedes como entidad justifican de manera técnica y el procedimiento la especificación que ustedes requieren no es restrictiva, es decir, digamos que en mi oferta, en el mercado, mm, solamente existe un oferente que tenga el sello verde que usted requiera. Podría considerarse direccionado. Entonces, eso de ahí ustedes tienen que manejarlo bien con pinzas, el tema de pedir algo que va más allá de la especificación técnica del producto. Ya, efectivamente, dice, se envió la convalidación en el formulario, se corrige el nombre del oferente y se remite el formulario con fecha actual. Aplicaría la descalificación por presentar documentos posteriores a la fecha de presentación de oferta. Ya, en este caso, la convalidación, habría que revisar qué fue lo que solicitaron convalidar. Acuérdense que en el 79 especifica errores de tipeo, pero para la convalidación primero, ustedes no pueden enviar a convalidar una segunda vez. Eh, tendría que hacerlo, verificar si la convalidación realmente va a afectar en este caso o no a la participación de los demás oferentes. O sea, con la suspensión de procedimientos, es lo mismo para todos los oferentes, lamentablemente para proveedores y, y entidades, es lo mismo. Entonces, estamos cumpliendo con los filtros de revisión, estamos revisando todos los procedimientos que han sido suspendidos van a ser revisados en su integridad, así que les rogaría tener un poquito de paciencia referente a ese tema. Cuando se suspende un procedimiento en el portal, en este caso, la entidad debería solicitar el levantamiento del mismo, dependiendo, habría que ver en qué etapa se suspendió, el motivo de la suspensión. Y pues les repito, en temas de procesos suspendidos,
se hace revisión integral. Víctor Tello, claro, ahí existe una confusión en los términos, en las siglas. En este caso, la necesidad de contratación es para la determinación de un precio referencial y la NIC es una necesidad de ínfima cuantía. Ya, cuando ustedes no notifican, si la entidad contratante no notificó la sesión de negociación, en este caso, eh, acuérdense que está parametrizada la herramienta. Hasta cuando ustedes ya adjudican el proceso, ya no vamos a poder cambiar nada. Tienen que hacerlo antes. Si usted ya adjudicó, si ya está en registro de contrato, ya no vamos a poder cambiar el valor y eso ya es responsabilidad de la entidad contratante. Ya, el numeral 49.1 del reglamento, en el numeral 1 establece en el análisis de menor valor por dinero que se debe cumplir un análisis acerca de la frecuencia que con dichos objetos. Ya, correcto. En la referencia al artículo 49.1, efectivamente, recuerden que esta normativa está todavía en un periodo de transición. Entonces, estamos adecuando en este caso la herramienta y las directrices dadas para que ustedes puedan cumplir con este punto. Sin embargo, vuelve y juega el análisis por parte del área respectiva, en este caso, de su entidad contratante, es quien puede determinar efectivamente, bajo los parámetros ya no de la compra suya, sino directamente del beneficio que va a obtener al realizar la compra, en un análisis técnico, poder determinar en este caso este, este plus, por decirlo de una manera. Igual, acuérdense que el CERCOP también tiene dentro de su cronograma estableció webinares para este punto específico de valor por dinero. Entonces, para los que estén interesados, les recomendaría revisar en este caso a través del portal. Ya ahora, los primeros días del mes de septiembre, se va a publicar el cronograma para que estén pendientes de la capacitación de valor por dinero. Ya, acuérdense que para la puja, en este caso, existen tiempos establecidos. Entonces, tendrían que verificar los tiempos. Recuerden que a veces me ha pasado a mí, los equipos se generan no con la hora a nivel local, sino con una hora, con un par de minutos antes o después. Eso es por la configuración de la red. Entonces, acuérdense que el portal se maneja con la hora única establecida. Entonces tienen que estar pendientes de eso. Quizás su equipo tiene una hora diferente a la que está registrada de manera local.
Claro, si inicia su proceso de la fase preparatoria el día de hoy, la aplicación de los bienes estandarizados debe aplicarla. Debe aplicarla porque la 153 no hace referencia, en este caso, vuelvo y repito, eh, no está afectando de manera directa el proceso de subasta inversa. Bueno, ahí creo que las preguntas están repitiéndose, el tema de la suspensión de los procesos, el análisis valor por dinero, acuérdense, va a haber una capacitación en las posteriores, recomiendo estar pendientes de el cronograma establecido. Con los suspendidos les diría un poquito de paciencia, pues les repito, está siendo revisada la integridad como tal del procedimiento. Bueno, muchísimas gracias, estimado Luis. Creo que hemos dado respuesta a todas las consultas que nos han realizado en este webinar. En este momento voy a finalizar la votación, ¿sí?, de todos los participantes y pues agradecerles por este espacio, por este acompañamiento. Les esperamos en nuestros próximos webinars el día de mañana y para que nos acompañen igual la próxima semana. Sí, que tengan todos ustedes muy buenas tardes y muchísimas gracias, Luis. Excelente día.